la identificación real con lo que yo estoy diciendo, pero es el hijo de la mujer brutalmente asesinada por el uruguayo Pablo Laurta, que mató a su mamá, a la mamá del chiquito, a la abuela del chiquito, previamente mató a Sebastián Martín Palacio, remisero, que lo fue a buscar a Concordia y lo termina asesinando para que lo lleve a Córdoba. No salió de Entre Ríos. Y la pregunta que todos nos hacemos realmente es: ¿qué pasa con la salud mental, en este caso de un nene de 6 años que tiene un espectro autista, que vivió situaciones horribles que no podemos imaginar, porque la investigación todavía no demostró si el nene fue partícipe visual de lo que este asesino, que se va a pudrir en la cárcel por suerte y gracias a Dios, ha cometido delante de él o de no. Y esto, por supuesto, que me lleva a preguntar cómo son los abordajes de los cuidados de menores en estos casos, sobre todo de la salud mental, ¿no? Lo tengo al licenciado Julián Mateo. Él es licenciado en psicología y, bueno, un poco me gustaría charlar con él para, bueno, un poco saber de cómo manejar estas situaciones. Julián, ¿cómo le va? Un gusto, soy Pablo Sigliuti. Gracias por atenderme, ¿eh? ¿Qué tal, Pablo? Un gusto, gracias por invitarme. Bueno, la pregunta está planteada, ¿no? ¿Cómo se Sí, actúa? No sé cómo se actúa, porque decir cómo se actúa es cómo podemos actuar cada uno de nosotros. ¿Qué es lo recomendable? ¿Cómo manejarse? ¿Cómo se maneja la justicia, los psicólogos y la familia cercana de un chico como el niño P, que pasa esta situación tan terrible, ¿no? bueno, está cómo se maneja la justicia, pero independientemente de cómo se maneja la justicia tiene que velar por el interés mayor del menor, ¿sí? Ajá. Y la justicia tiene distintos equipos de trabajo. Ujú. Ahí está interviniendo la ministra, por lo que yo vi en televisión. En principio yo lo que vi es que lo está haciendo bien. Hay una situación muy compleja en términos de lo que puede ser lo que es el trauma, Ujú. porque primero que esto se da dentro de los 6 años, que es la etapa más delicada de un ser humano, ¿sí? La etapa más vulnerable. Ujú. Con lo cual esto va a impactar en su desarrollo. Ya de por sí el chico tiene una situación especial, va a impactar en su desarrollo. Ujú. Esto va a quedar grabado, esto es imposible que no quede grabado. Por un lado está la pérdida de la madre, la pérdida de la familia, por un lado. Está la pérdida de la familia y la pérdida de la madre. De repente, un día para el otro, él ya no tiene al papá y la mamá. Ujú. Eso por un lado. Ujú. Por otro lado, cómo sucedió, cómo los pierde. Y el padre asesino, no es que asesinó a otra persona. El padre Ujú. comete femicidio y también a la abuela. Y después está la pérdida de su lugar de refugio, de su hogar. Ujú. Ujú. ¿Sí? Ujú. Todo esto, y no sabemos si el chico vio algo, si el chico fue partícipe del femicidio o de los asesinatos. Mm. A ver, digo, ya el hecho, lo que podemos sí decir que se vio y que imagino que vos también lo has visto, Julián, te voy a tutear si me permitís, Sí, dale. digo, es la detención del padre, la vivió Eso sí, personalmente, ¿no? Digo, eso ya, sí. esa imagen, sin el chico saber lo que había pasado, ya es una imagen fuerte. Eso es una imagen, eso de por sí ya te queda grabado. A ver, esto va a tener consecuencias para el chico, no es que no Claro, lo va a tener. Esto va a claro. tener consecuencias psicológicas y también físicas, posiblemente físicas. Todas las experiencias traumáticas se graban en la memoria, se graban en el cerebro y se graban en el cuerpo. Ajá. ¿Sí? Ajá. Supongamos que no vio otra cosa y que solamente vio esta parte Ajá. y la pérdida del hogar, ahora no sé, después no sé dónde va a ir a vivir, o sea que hay Mm. posibilidad de que pierda también, tal vez se va con un familiar que está en Chile, con lo cual también perdería el lugar de origen, Ujú. el lugar de origen en todo sentido, también el país, ¿no? Un cambio de cultura, podría Ujú. haber un cambio de cultura. Mm. Es muy gravitante lo que se hace al principio y lo que se continúa después. O sea, al principio lo que están haciendo, me parece que está bien lo que están haciendo, lo están cuidando, está en un hogar, esto es lo que yo
vi en televisión, Ujú. está en un lugar de acogida, en un lugar de refugio, con una familia, y de acá en más, cuando se da el trauma, está el hecho traumático, están las consecuencias a futuro y está en el momento del contexto. Ujú. Es fundamental cómo actúa el contexto en el momento. Ujú. Ujú. Eso es fundamental. Sí, a mí me Contextos son los impacta, adultos. a mí me impacta, ahora lo vamos a ver, fíjate que ahí te lo pasé, yo pensé que lo teníamos ya descargado, Juanpi. Eh, digamos, ese registro de memoria, insisto con lo mismo, ¿no? Cómo el nene automáticamente va a buscar a su papá cuando la policía lo detiene, los dos efectivos, que lo han tenido que hacer en ese momento. Mucha gente salió a cuestionar, pero podrían haberlo hecho de otra manera. No, no sabes si el tipo está armado, si no está armado, si en el momento en el que llevaba la bandeja y se apiolaba podría haber cometido una locura. Digo, eso es lo más fresco que nosotros tenemos como opinión, como saber lo que calculó. Después, es increíble cómo automáticamente los mismos policías le dicen, si viste el video, si los mismos policías le dicen cuidá al chico que no salga, el chico que va atrás del papá y cómo automáticamente a disposición de esta situación una policía lo abraza al niño y demás, Mm. ¿no? Digo, cómo lo han contenido en ese tema. Claro, no sabemos qué pasó durante el viaje de Córdoba a Entre Ríos, no sabemos qué pasó dentro de la casa, ¿no? Fundamentalmente. No, no, no. No, esperemos que no haya sido testigo, porque haber sido testigo algunos de esos eventos va a generar un trauma mayor, el mayor trauma. El chico tiene un espectro autista Sí. también. Yo lo tengo que preguntar y te lo voy a preguntar de la manera más bruta que lo puedo preguntar. Digo, con un buen tratamiento psicológico, el chico puede, no sé si borrar, pero olvidar en caso de que haya presenciado o haya visto algo. ¿Puede sacarlo de su cabeza? Digamos, a ver, digo, lo Ujú, pregunto desde el desconocimiento absoluto, ujú, ¿eh? Digo, siempre digo lo mismo también, el periodista es un océano de 2 centímetros de profundidad en el ujú, conocimiento, por eso lo pregunto de ujú. esta manera. Digo, ¿es más fácil que un chico con un tipo de autismo pueda olvidarse una situación tan complicada, Pablo? Sí, a ver, primero yo no conozco el nivel, el grado de autismo que tiene, el grado, Claro, digamos, que tiene qué tipo de autismo tiene el chico. sí. Pero sí hay terapias específicas, que no son muy conocidas en Argentina todavía, Ah, pero hay mira, terapias específicas para trauma, que son especiales para trauma. ¿Sí? bien. La terapia EMDR, lo digo porque por ahí alguno me está escuchando y no sabe, la terapia EMDR y la terapia de exposición prolongada para trauma. Son dos Ajá. terapias específicas para trauma. No es que se va a olvidar en el futuro. Esto en el futuro habría que verlo, alguien tendría que evaluarlo en su momento y ver si se puede hacer terapia para trauma. ¿Sí? No se Ajá. los recuerdos no se olvidan. No es que los recuerdos se olvidan, pueden cambiar. Ujú. Si es que se produce trauma y hay efectos de trauma. No va a olvidar lo que sucedió, no va a olvidar lo que vio, no va a olvidar que el papá, cuando lo sepa, que el papá asesinó a la madre y a la abuela, eso no lo va a olvidar, porque eso no se puede olvidar, eso en sí mismo va a generar consecuencias. Ujú. Sí se puede trabajar la carga emocional, todo lo que generó la carga emocional del momento traumático. Ujú. O sea, en el momento traumático hay una carga emocional muy grande. Ujú. Por eso chicos dicen que puede estar en estado de shock. Yo escuché también eso. Podría Ujú. estar en estado de shock, producto de la experiencia traumática. Ujú. Eso queda grabado en la memoria y queda grabado en la memoria física. Ujú. Lo que se puede después trabajar con terapias de trauma es toda esa memoria cargada, todo lo que no pudo reprocesar Y del trauma. te pregunto, te lo pregunto personalmente, ¿has tenido en alguna oportunidad en tu carrera, digamos, que tratar algún tema, no sé si igual, parecido, semejante? No, de un padre que haya cometido femicidio doble y que no, Mm, nunca traté una condición similar. mm.
Similar, no. Ajá. No, no, la verdad que Y a ver, tiene digo, que tener. algún chico que haya presenciado alguna situación, digo, sin ser el padre, la madre. No, 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 sí, No. secuestros con amenaza de muerte, por ejemplo, sí. Bueno, por Secuestros con ejemplo, amenaza de imagino, muerte. imagino que debe ser algo muy, muy, muy pesado para el chico, ¿no? Bueno, por eso sí, es muy pesado, desarrolla síntomas. Vos justo me preguntás por un ejemplo, lo más es lo que puedo contar. No, Traté de no. otras personas con otro tipo de traumas, pero no los puedo contar. Pero de lo que puedo contar, sí secuestros con amenaza de muerte muy patente, con revólveres, cuchillos en la garganta, toda una situación muy pesada. Ujú. Que después se decantó lo que se llama un estrés postraumático, Ajá, ¿sí? ajá, El famoso estrés postraumático. ajá. Bueno, tenía síntomas producto del estrés postraumático, ¿sí? Y se pudo reprocesar, se pudo reprocesar bien, y los síntomas del estrés postraumático, en ese caso, porque ahora te quiero decir algo muy importante, en ese caso se fueron totalmente, Bien, se pudieron curar, bien, sanar, digamos, totalmente. bien. Pero no tenía un espectro autista y tenía, digamos, una base de infancia que era dentro de todo buena. Claro, claro. Eh, bueno, nada, Julián, o mucho, no, más que nada, ¿no? Estos apostillas que tenemos. Me parece que es un caso que podríamos seguir a medida que uno vaya teniendo más información y cruzarnos algunos datos y ver, digo, cómo se actúa. El cambio que lo charlábamos también recién, de hábitat por completo, como decíamos, la posibilidad de que una tiastra del chico que vive en Chile se haga cargo, eso también tiene una afección directa, ¿no? Digo, cambiar radicalmente de escenario, de vida, de habitualidad, eso también puede dejar alguna marca. Pero pensá pero por supuesto que sí, porque es cambiar de los padres a una tía que no sé cuánto la ve, cuánto la ha visto, qué relación tiene, porque hay que ver el tipo de vínculo que tiene Claro, con la persona que se va. claro, Si es que se va con esta persona, porque tienen que decidir cuál es el mejor vínculo posible ahí. claro, Hay que claro. decir cuál es, con quién se va a quedar, también se decide y se analiza el tipo de vínculo que hay previo también, y la disponibilidad y la posibilidad, y si aceptan. ¿Quién acepta? Y el tipo de vínculo que hay también previo, hay que analizarlo. Bueno, se me dispara otra pregunta, ¿no? Porque, eh, a ver, ¿cómo plantear una adopción? Digo, en la familia adoptante, sabiendo la historia del chico, insisto en preguntarlo como te lo preguntaría en la calle. Digamos, ¿puede aceptarlo? ¿Puede rechazarlo? A ver, esto habría que verlo con el tiempo, a ver qué sucede. Habría que verlo con el tiempo, a ver qué sucede. Ujú, Es muy chiquito, es muy mm, chiquito. El principio no debe entender nada en este momento mm. y habría que darle tiempo. O sea, es muy importante el acompañamiento y los tiempos, cómo los van llevando de acá en adelante. Hay que Ujú. observar cómo llevan los tiempos, con quién está, y es muy importante el afecto y la contención, sobre todo en los primeros tiempos, toda la vida, Ujú, hasta que sea adulto, pasando la niñez y pasando la adolescencia, ujú. y después estar atento cuándo hay que hacer un tratamiento y qué tipo de tratamiento, y sobre todo la contención afectiva es muy importante. Y es Ujú. muy importante que elijan bien dentro de lo que se pueda, en este caso, porque yo no conozco quién va a poder y quién no de la familia, que se pueda elegir el mejor vínculo posible preexistente. Mm, está muy bien, está Eso muy bien, sería lo ideal. El mejor vínculo afectivo preexistente. está Sería lo muy bien. ideal. Julián, te propongo que en los próximos días podamos volver a comunicarnos y hablar sobre este tema que va a seguir en pantalla, por supuesto, y es un tema que realmente es preocupante. Sobre todo la salud mental, no solo de los niños a partir de esta situación, sino de las personas mayores de edad
que llegan a cometer estas locuras. Bueno, esta semana fue terrible en cuanto a femicidios y muertes violentas, así que me parece que estaría bueno que podamos tener alguna especie de continuidad. Si te parece, lo hablamos en los próximos días. Dale. Dale, Pablo. Te mando un abrazo, Dale. gracias. Un Julián, abrazo para todos. Que sigas muy bien. Julián Mateo, licenciado en psicología. Corte rápido, cuando volvamos tenemos... entonces, hagamos el último momento, ¿te parece? Hacemos el último momento que tiene que ver con Córdoba también, aunque fue en Bariloche. Luego hacemos el corte y volvemos con una noticia impactante y terrible en la provincia de San Juan. Noticia de último momento ahora, mirá.